¿Me confirman que pueden ver? Sí, se ve. Muy bien, perfecto. Lo primero que yo voy a hacer es desinstalar mi CIAT. Lo que pasa es que yo tengo instalado ya el CIAT, pero lo voy a desinstalar para poder volver a instalar con ustedes todo el proceso de instalación. No es muy difícil, simplemente hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, un momentito, por favor. De hecho, te voy a dejar de presentar. Muy bien. 7. Desinstalar. Va a tardar un momento. Y listo. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora sí, presentemos la pantalla. Yamil, te pediría que lo desconectes un momento tu micrófono. Parece que hay una... eso. Muchas gracias. Un poquito de eco. Mil disculpas. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de impuestos. Como la vez primera, podemos entrar por Servicio de Impuestos Nacionales Bolivia o finalmente poner CIAD CIAD descargar. Entonces, pueden ingresar de esta manera. Muy bien. Van a esta parte. Van acá. Servicio al contribuyente. Cálculos. Aquí descarga de software tributario. Y en esta parte, descarga del aplicativo CIAD contribuyentes. No, miren. Okay, está acá. Y lo mismo pueden hacer desde esta página. Ingresan ahí y les va a salir la misma página. El CIAD lo estamos utilizando básicamente o tiene la mayor importancia en... Entonces, la idea es que nosotros seleccionemos, verifiquemos lo que necesitamos. Nos dice que tenemos que tomar en cuenta que tenemos que preparar esto en archivos Excel. Acá nos pide los tipos de datos, los formatos, y acá nos viene qué tipo de sistema habilita o se puede ingresar el CIAD. Hay 3. Ahora, nos pide primero que en el caso de que nosotros instalemos en un Windows, nos da 2 opciones. Una para 32 bits y otra para 64 bits. Bien, en este caso nos pide que tengamos un disco duro disponible de 400 megas o más. Yo estimo que cualquier tipo de equipo en cualquier equipo que ustedes accedan, esa capacidad va a existir, no creo que existe ningún problema. Luego tenemos el procesador, que nos dice que tiene que ser un Core i3 o superior. Luego nos dice que tenemos que tener una RAM mínimo de 4 y un 8 recomendado. Yo les pediría, o bueno, les sugeriría que manejaran siempre arriba de 4. Yo manejaba un equipo que tenía, era Core i5, no, era Core i3, ¿sí? Con 4, sí, 4 de RAM precisamente, era justo el límite y era un tanto lento. Entonces, yo les recomendaría que si pudieran, en la mejor de sus posibilidades, traten de que fuera una Core i5 y con una RAM superior. Ahora, el monitor y la resolución es algo automático. No, bueno, es algo que viene incorporado ya con el... Un momentito, por favor.
Buenas tardes, presente. Muy bien, mil disculpas. Entonces, primero hay que revisar esto. En este caso, mi equipo es uno de 64 bits. Me pide básicamente los mismos requerimientos. La única diferencia es que pregunta si es de 32 o 64. Ahora, esto lo van a verificar en lo siguiente. Van a su equipo, a su escritorio, en un Windows. No sé si será lo mismo en una Mac o en un sistema operativo Linux. No estoy segura. Pero ustedes van acá a propiedades. Y en acá está el tipo de procesador. 64 bits. Antes de instalar, verifiquen qué tipo de procesador tienen. Si ustedes instalan uno diferente al suyo, no va a correr bien. ¿Sí? Entonces ponemos descargar. Les va a pedir en este caso que ustedes pongan el código CAPTCHA. Lo ponen. Esperamos un momento, es un poco pesado el documento, pero se puede. Ahora, tenemos también para Linux y para Mac. El Linux, por otra parte, solo acepta 64 bits y el disco duro le pide un poco más de espacio y el procesador también pide uno superior, un Core i7 equivalente y un procesador superior recomendado. También dice que en este caso, en el caso de lo que son Linux, tiene que ser sí o sí 8 gigabytes. Les pone esta parte que es del, hasta acá. No, estamos bien. No hay problema. Muy bien. Ya tenemos descargado. Pueden apretar acá o ir a la carpeta de descargas y de ahí hacer ejecutar el ex ejecutable. Entonces, en este caso, lo estamos ejecutando desde acá. Muy bien. Muy bien. Ahora, para que puedan proceder a la instalación, primero tienen que apretar acepto. Esperamos un momento. Perfecto. Vamos a esperar un momento. Dependiendo de su sistema operativo puede que tarde más, puede que tarde menos. Los que están en el límite, es decir, los que son procesadores Core i3 con 4 del RAM, va a ser un tanto más lento, quizás un poco menos del doble de lo que va a tardar en este momento, pero va a tardar más de lo que tarda uno superior. Este, por ejemplo, es una Core i5, como lo han visto, con 8 del RAM, si no me equivoco. Entonces, el corre no súper veloz, no es un cargado automático, no sé, no es súper rápido, pero sí es bastante eficiente. Dependiendo de su tipo de equipo, entonces verifiquen bien eso y traten de que pueda ser funcional. Está claro cómo ingresar, cómo llegar al trabajo, ¿no? Un segundo, vamos a cerrar aquí. Acá está. Lo voy a poner en pequeño para que podamos seguir aceptando a las personas que ingresen, si es que ingresan más, y tenerlo así a la mano. Muy bien. Ahora ya va a cargar. Esperamos un momento. Muy bien. Y directamente les va a mandar a esta pantalla. ¿Sí? Si ustedes, generan o en este momento tratamos de ingresar, no debería permitirnos ingresar con ningún NIT porque no hemos creado a ningún contribuyente. Ok. Cuando ustedes estén ingresando, pueden crear una nueva cuenta de contribuyente, ¿sí? La primera vez que ingrese tienen que cargar sus datos, ¿sí? En este caso debo tener todavía archivos residuales, es decir, archivos del sistema que están generándome ya la base de datos y es por eso que he podido ingresar con un NIT que ya había creado. Pero cuando ustedes creen un nuevo usuario para su NIT,
o para un contribuyente, para sí mismos o para un cliente, van a introducir primero el NIT, que puede ser, vamos a decir que tengo uno que 38, 14, 83, 0, 17, 0, 18, digamos. Vamos a decir que en este caso, por ejemplo, sale que el NID es inválido porque no existe. Cuando ustedes estén cargando van a tener mucho cuidado al momento de generar el NID, porque si no les genera aquí el NID válido, no se va a poder generar el registro. Voy a ver si tengo registrados los 3 NIDs que tengo a la mano y disponibles. Si es así, no voy a poder hacer el registro, pero no es muy complicado el registro. No, los he creado los 3. Bueno, ya. Cuando ustedes ingresen por primera vez, van a tener que crear aquí. Van a poner el NID, la razón social, la que esté en el certificado de inscripción, el teléfono. Necesariamente el teléfono que introduzcan, yo les sugiero que sea el teléfono de la persona que va a realizar las declaraciones o que va a ser la que va a resolver todos esos procesos tributarios. En el sentido de que si bien la persona, si quieren, la persona declarante o el obligado contribuyente podría recibir las notificaciones, quizás sea molesto para el cliente o tal vez no lo entienda el mensaje y termine borrándolo y puede ser importante. Entonces, bajo ese marco o ese entendido, yo les recomiendo que ustedes pongan el teléfono y el correo correspondiente de ustedes, ¿no? Si ustedes son los que van a realizar el trabajo. Ahora, si ustedes manejan esta cuenta de SIAD, digamos, este equipo que yo estoy manejando, no solo lo manejo yo, sino lo maneja, quizá estoy con un equipo de trabajo y vamos a manejar este equipo 3 personas diferentes. En este caso, sí les recomendaría poner contraseña. En caso de que no, es decir, que ustedes nomás usen esta computadora, este equipo, no le pongan contraseña, ¿no? A no ser que tal vez tengan alguna susceptibilidad al respecto del equipo y recién poner una contraseña, pero no bajo ese marco. Entonces, es así como se crearía un contribuyente. Una vez que ustedes lo van a crear, van a tener que venir acá y poner el NID del contribuyente. Entonces ponemos, si ustedes no han puesto contraseña, ustedes directamente ponen ingresar y acá tienen estas 2 opciones. Recordarán que nosotros ya hemos llenado estados financieros, ya hemos hecho el envío. Como verán aquí ya me figura mi gestión 2020 enviado, ¿sí? Ya no está en pendiente. Pero ¿qué podemos hacer acá? Acá tenemos contribuyentes. En este caso tenemos 3 NIDs registrados. Cuando ustedes creen un nuevo contribuyente, van a ir a la página principal. Ahora, si ya tienen contribuyentes, pueden generar aquí un contribuyente, ¿sí? Si es que lo necesitan. Ahora, las personas, como verán, está registrado una de los estudiantes, solamente es de esta manera. Ponen editar, ponen nuevo y ponen acá el tipo de documento. Vamos a hacer uno que yo conozco. Lugar de expedición, acá tienen la expedición. Nombres. Bien, esa persona se llama así. Ponemos que es masculino, ponemos el correo electrónico. En este caso vamos a poner este correo. Muy bien. Luego su teléfono, en este caso, si no me equivoco, era este. Y luego la dirección. Y esa es la dirección. Ustedes presionan guardar y ya se genera. Entonces, aquí en personas se van a guardar todas las personas que van a firmar o que deberían firmar los estados financieros. Esto no necesariamente significa que estas personas están firmando los estados financieros. ¿A qué voy con esto? Que físicamente el estado financiero, el estado que se va a generar con este sistema, no se va
no va a ser generado de manera automática si quiere, ¿sí? Es decir, no se va a firmar. De momento no se ha incluido todavía la firma digital. Recordaremos que a partir de este periodo, si no me equivoco, finalizar este periodo ya fiscal del 2021, ya se va a generar la obligatoriedad de obtener la firma digital por parte de Funda Empresa, ¿sí? Los procedimientos que se están realizando para esta, esta digitalización de la personalidad empieza con el trámite de persona virtual o de certificación de persona virtual por parte del gobierno. Es decir, es el gobierno mediante un viceministerio que está generando estos registros y con esa base adicional se va a generar en Funda Empresa una firma digital para su empresa. Entonces, de momento no se está generando, no se están emitiendo documentos fiscales como este con la firma, pero llegado el momento, estimo que sí, ya que, como les indico, Funda Empresa ya está en el proceso, estaba haciendo los primeros pasos para hacer esa digitalización de la personería jurídica. ¿Ya? Tenemos estas opciones, tenemos contribuyentes, inicio. En mi caso, yo podría poner nuevo e iniciar un nuevo proceso de declaración, pero como ya he realizado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar este y vamos a entrar con otro NIT. Un momentito. Muy bien. No. Mil disculpas. Bien, empaquetar. No. Vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a abrir. Vamos a volverlo a abrir. El SIAT se va a crear. En esta parte lo van a buscar como aplicación. Acá está. Un momentito, vamos a buscar. Muy bien, acá. Apretamos y vamos a ingresar con otro NIT. Esperemos un momento. Una diferencia muy grande entre este sistema y el sistema Facilito es que el sistema SIAT sí o sí les pide que ustedes estén constantemente conectados a Internet. Si ustedes están sin conexión a Internet, no van a poder hacer ningún tipo de cambio o ningún tipo de proceso dentro del SIAT. Se va a quedar encargando, porque esta plataforma en particular está 100% trabajando online, si quieren, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a usar vamos a ingresar. Perdón. Muy bien, ahora sí. Como verán, si no está el número correcto, va a botarles que no existe el contribuyente. Vamos a poner ingresar. Y aquí está. Entonces, tenemos a 2021 pendiente. Vamos a editar. ¿Cómo lo editamos? Vamos aquí, tenemos editar. Y ya, vemos acá. Año 2021. Nos pone las fechas. Está en empresas industriales y petroleras. Hemos puesto el método de evaluación. Y es la cabecera la que está mal. Por ejemplo, acá se ha llenado todo y faltaba eso. Vamos a la cabecera. Ponemos el NIT de la persona o representante legal, el responsable de la realización de estados financieros, el tipo de sistema contable. Cuando ustedes estén haciendo un momentito, por favor. No, esto no. Cuando ustedes estén realizando la identificación de su sistema contable, si no usan ningún tipo de software específico, es decir, SAP, Orion, Jack, Mónica u otro sistema operativo, que hay muchos sistemas ya contables, es el nombre de ese sistema el que tiene que figurar ahí. Sin embargo, en este caso yo estoy usando Excel, así que le estoy poniendo Excel. Luego está el nombre de la persona, en la razón social, y acá está el nombre del profesional, mejor dicho, la fecha de elaboración. De momento, esta fecha está posterior a la fecha en que estamos ingresando. Como verán, está con 2 de abril de 2021. ¿Por qué? Porque el mismo sistema no les va a permitir generar un estado financiero, o mejor dicho, una
un registro del 605 que sea anterior a su fecha de cierre, ¿sí? Luego acá, en el caso de que ustedes sobrepasen el 1.200.000, tienen que presentar una auditoría externa. Ahora, ese 1.200.000 no solamente incluye este periodo fiscal, sino nos genera la obligatoriedad de ser presentado por 3 años consecutivos. ¿Por qué? Bueno, es una parte de la normativa, pero también se basa o se funda en el siguiente proceso, ¿no? Cuando ustedes están haciendo la parte de compensación de pérdidas, que están aquí, verán lo siguiente. Se registra o se hace la compensación de pérdidas por 3 periodos fiscales. Entonces, si digamos en el año 2018 se ha generado una pérdida o una utilidad, entonces se va a anotar ahí. En el caso de la pérdida se va a poner ahí como una pérdida no compensada, ¿sí? Y esto va a estar o es vigente para nuestra deducción hasta el 2020. Es por eso, bajo este precepto de que la pérdida como tal se puede compensar por 3 periodos fiscales y se tiene un comparativo o si quieren un histórico del mismo en esta parte de la declaración, es que se genera o se da la obligatoriedad de presentar por 3 periodos consecutivos la declaración 605 en el caso de las personas que solamente en un año o periodo fiscal hayan superado esa barrera de 1.200.000. Oye, ahora, vamos acá al balance. Como les había recordado, como esa vez, ¿no? Aquí está el balance con todas sus cuentas. Este balance en particular tiene ya una codificación o un plan de cuentas ya preestablecido. Es decir, esto ya está predeterminado por la misma entidad, ¿sí? Es decir, por impuestos. Impuestos ha determinado que estos son los rubros que se tienen. Y estos son donde se puede realizar no la apropiación, sino la agrupación de estos movimientos contables, ¿ya? Esto no significa bajo ninguna concepción que no se pueda agregar o no se pueda quitar comprobantes. Diré comprobantes, que no se pueda crear o generar nuevas cuentas. Por ejemplo, acá podemos agregar cuenta y acá podemos modificar esta cuenta, ¿sí? Ahora, podemos también removerla, ¿sí? Lo que no podemos hacer es remover cuentas que ya estaban acá, preestablecidas. En este caso, estamos poniendo lo siguiente. Estamos pidiendo que en bancos ha habido un movimiento del debe de 10.000 y en el haber de 5.000. Bajo la siguiente idea o bajo el siguiente precepto, ¿sí? Donde se maneja que esta figura del banco y el saldo de debe y haber lo hemos sacado del balance de sumas y saldos. Cuando nosotros estamos realizando los registros, nosotros podemos emitir diferentes reportes bancarios, ¿sí? Como por ejemplo, el balance general, estado de resultados, certificaciones presupuestarias u otro documento de información financiera que es aprobado o verificado para su uso dentro de la entidad. Uno de estos es el balance de sumas y saldos, que como su nombre indica, es un balance donde se presentan todos los movimientos, tanto de los saldos deudores como acreedores, ¿sí? Generando en la columna final el saldo de manera automática. ¿A qué me refiero con manera automática? Si digamos yo pongo aquí 5.500 y luego aquí pongo 5.500, perdón, 5.500 está generando el saldo cero. Es decir, de manera automática se genera el saldo, ya sea positivo o negativo. ¿Qué pasaría en este momento si nosotros ponemos acá 6.000? Va a salir negativo, ¿sí? Entonces, este estado financiero genera ya signos, ya genera el resultado, y nosotros solamente tenemos que llenar los datos, ¿sí? Ahora,
En este caso tenemos movimiento en efectivo. Las cuentas por cobrar las manejan de manera bastante genérica también, conceptualizando a cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas, anticipo a proveedores y provisión para cuentas incobrables. De estas cuentas, la única que va a tener un saldo negativo va a ser esta. ¿Por qué? Porque la provisión es, como su nombre indica, un colchón o un resguardo en caso de que ya existe incobrabilidad en las cuentas. ¿Muy bien? Entonces, como verán, estas cuentas por cobrar son bastante comunes o de uso genérico, donde podemos nosotros transportar nuestros estados financieros. ¿Sí? Caso de que no deseen realmente, tienen esta opción de agregar, no hay ningún problema. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna pregunta tal vez? Ok, muy bien. Entonces, acá estamos ya en el tercer grupo, que es inventarios. Y nos pone igual que de la misma, que encuentras por cobrar un genérico del tipo de inventarios que pueda tener cualquier tipo de empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta que productos terminados en proceso y materia prima puede ser un, eh, un tipo o una manera de, de contabilizar dentro de una entidad industrial, ¿sí? Ahora, podrán ver también que en lo que es inventario en tránsito, abajo de eso hay una provisión para obsolescencia. Eh, la norma contable, la norma número 2, establece, ¿no? Nosotros hemos venido procesando un proceso de convergencia, ¿sí? Donde estamos, si quieren, adoptando, en algunos casos adaptando la normativa internacional a a nuestro entorno, es decir, a nuestro trabajo en Bolivia, ¿sí? Teniendo en consideración eso y teniendo en cuenta que impuestos nacionales nos indica que para generar eh, algún otro de proceso o relación de asientos contables, tenemos que remitirnos a nuestras normas aprobadas por el Colegio de Auditores. Bajo ese concepto, estamos poniendo o tenemos que tener esta provisión para obsolescencia. La norma contable 2 exige que para que pueda existir esta provisión, debemos tener un sustento que valide esa obsolescencia, es decir, que ese inventario realmente está obsoleto, es decir, algo que certifique, no porque nosotros, ojo de buen cubero, digamos que esto ya está obsoleto, significa que está obsoleto. Es cierto que puede haber valido el poder adquisitivo, ¿no? Y se puede hacer una relación, comparación, costo-mercado, es decir, costo-precios en el mercado y hacer una relación. Si siempre se maneja la idea de costo-mercado al menor. Es decir, si nosotros tenemos un costo mayor al precio del mercado, lo más prudente, de acuerdo a la normativa contable aceptada por Bolivia, deberíamos poner el precio que es menor, ¿sí? Pero bajo los términos de que no se puede generar fácilmente una provisión para obsolescencia de inventarios y teniendo en cuenta que si nosotros generaríamos o quisiéramos dar esa idea de obsolescencia al inventario, debemos tener una autorización, una verificación por parte de impuestos, porque dar de baja incluso el activo fijo, otro tipo de sustancias, requieren la parte de veedor de impuestos nacionales. En el caso de las empresas que no tengan ningún ciclo de producción, directamente van a o bien crear una nueva cuenta que diga inventario de suministros, digamos. Perdón.
y ahí ya tendríamos eso, ¿no? Entonces, en función de si tenemos o no, o si consideramos prudente o no, podemos usar o no usar estas cuentas. El llenado, como verán, es sencillo. Ahora, vamos acá a otros activos corrientes. Nos indica crédito fiscal, impuestos por recuperar, pagos anticipados y otros activos. Crédito fiscal no requiere mayor explicación, se refiere al- a la generación por la compra de productos con factura y el crédito fiscal va a ir como otro activo corriente. Y respecto a impuestos por recuperar, que es básicamente el IUE pagado, efectivamente pagado, o, o que va a ser, o que ha sido efectivamente, que ha sido debidamente contabilizado. Ahora, los pagos anticipados, como su nombre indica, corresponden a importes o pagos realizados a un proveedor o a otro tercero de manera anticipada por un bien o por un servicio que ya se está adquiriendo. Y otros activos, bueno, puede haber otro tipo de activos corrientes que pueden ir englobados dentro de esa cuenta. Luego tenemos la disgregación de todo lo que son los activos no corrientes. Tenemos las cuentas por cobrar a largo plazo, que son cuentas comerciales por cobrar a largo plazo, otras cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Ahora, tenemos que considerar algo respecto a las cuentas por cobrar de empresas relacionadas. ¿Qué significa esto? Significa que se va a distinguir o se tiene que tener independiente todas esas cuentas que se generan, que se encuentran o que son, ya sea como derecho o como obligación, con una empresa que tenga una relación de trabajo directa. ¿Esto cuándo se da? Cuando, digamos, un grupo, o un conglomerado financiero genere o realice operaciones dentro de un país y se genere em, diferentes empresas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un caso donde trabajo que es un consorcio chino, pero que ha generado 4 empresas diferentes para trabajar, ¿sí? Una que se ocupe de las concesiones que han conseguido para explotar en, digamos, Potosí, otra en Oruro y otra en el Beni, ¿sí? Entonces, esas empresas tienen diferentes áreas de actividad, diferentes concesiones, son empresas jurídicas, independientes una de la otra, en un sentido no tan estricto de la palabra, pero que en su particularidad o en su relación financiera son de cuentas relacionadas entre sí, es decir, tanto una como otra tiene cuentas por cobrar con ellos. Entonces, cuando se habla de empresas relacionadas, son o bien parte de un conglomerado financiero o finalmente se refiere a cuentas donde o sociedades donde nosotros tenemos algún tipo de participación accionitaria, es decir, donde nosotros como empresa, como persona jurídica, tengamos algún tipo de paquete accionario dentro de la otra empresa con la que trabajemos. Entonces, para distinguir o para tener debe, ¿cómo puedo decir? Cuando estas cuentas existen, se las tiene que separar de las otras cuentas comerciales, porque ciertamente puede parecer que son parte de cuentas comerciales, porque pueden estar relacionadas y tener actividades entre ellas, cosa que no corresponde, ¿sí? Y finalmente otras cuentas por cobrar. Una razón más para hacer esta distinción es para hacer o para poder proceder a hacer la declaración o la emisión de los informes de precios de transferencia, ¿sí? Que también está involucrada o está relacionada con esta idea de las empresas relacionadas. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno,
Luego tienen inventarios no corrientes. En muchas entidades no van a usar esto de inventarios no corrientes. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un inventario es que sea de un uso o una rotación constante. Esto no necesariamente significa que estos inventarios no puedan ser inventarios un tanto estáticos, como por ejemplo podrían ser los inventarios de maquinaria pesada o los inventarios de algún tipo de empresa de importación de un bien que por su costo o por su utilización eh, sea, sea menor. Es decir, ahora, tenemos acá la propiedad planta y equipo, que como ustedes sabrán, no importa el tipo de actividad que se tenga, aun si es una actividad pequeña y que no tiene una relación con ningún tipo de actividad o relación física con un tercero, es decir, nosotros prestamos algún tipo de servicio que no genera un producto físico, de todas formas vamos a tener sí o sí activo fijo. Aun si es una pequeña empresa unipersonal, se va a generar o se va a dar em, las cuentas de activo fijo, ¿sí? Ya sea que nosotros tengamos o se haya incorporado al nacimiento de la empresa un terreno o una casa donde se está, una oficina donde se está realizando la actividad, o finalmente porque vamos a tener aunque sea una mesa y una silla para sentarnos, ¿sí? En este caso, lo hemos llenado, pero es por el tema de que estamos ejemplificando, ¿sí? Tenemos acá las diferentes cuentas que entran en el cumplimiento del pasivo. En caso de que ustedes requiriesen agregar, pueden agregar más cuentas. Las empresas que generan o que tienen esta necesidad de generar otro tipo de o adicionar más cuentas del activo fijo son aquellas que, por ejemplo, tienen actividades muy específicas o más específicas, digamos, empresas agrícolas, algunos tipos de metalúrgicas. Por ejemplo, en el caso de las empresas agrícolas, puede que sean empresas ganaderas, ¿no? O sea, puede ser netamente producción de hortalizas, poco frecuente, o finalmente producción de algún tipo de semoviente, ¿sí? Y en ese caso va a aparecer esos inventarios de semovientes. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto se puede generar nuevas cuentas en la propiedad planta y equipo. Luego tenemos activos intangibles, ¿sí? En estos casos entran todo aquello que se considera un activo como tal, pero que no cuenta o que no corresponde con las características de un activo físico como tal, ¿sí? Tenemos patentes, derechos de llave y nada más de momento, ¿no? También puede entrar aquí lo que son uso de software, ¿sí? Como dependiendo del tipo de adquisición de software que tengamos, puede que el activo, mejor dicho, el software sea válido por un periodo determinado. Es decir, por ejemplo, el SAP te permite comprarlo o adquirir el derecho de su uso por 4 a 5 años, tal vez más dependiendo el tipo de paquete o el tipo de programa que estés adquiriendo, ¿no? En todo caso, generalmente son 4 años. Por eso es que, por ejemplo, tanto patentes, marcas, derechos de llave y, por ejemplo, software, van a tener una amortización. ¿Por qué? Porque este bien, si quieren, va a tener un tiempo de donde vamos a tener derecho para usarlo y otro donde ya no. Entonces necesitamos distinguir y ir disminuyendo el importe hasta el momento en que hayamos eh, concluido el contrato, ¿sí? Las patentes y las marcas, por otra parte, son documentos, en el caso de patentes, que certifican un proceso o algún tipo de creación intelectual que es nuevo y que ayuda o contribuye en su área, ¿sí? De esa manera se puede patentar. La marca, por otra parte, dependiendo qué tan necesaria sea la atribución
de las marcas como tal, es decir, de dónde vienen o cuáles son y cómo están suscritas, pueden tener un valor menor o mayor. Hay marcas que para temas de no manejo o no plagio de las mismas, hacen pago de arriba de los $1000 por un periodo superior a 20 años. Entonces, esa marca ya es una marca registrada y no puede ser usado por otro individuo. Pero esto, por ejemplo, como les digo, he visto que algunas marcas superan incluso la barrera de los 3 años, o dijo de los 20 años, son hasta 50 años, incluso les dan una fecha exacta. Y bajo ese precepto se genera la amortización acumulada igual de marcas y patentes. Ahora, cuando hablamos de derechos de llave, estamos hablando de esos procesos de construcción donde el constructor está garantizando que esa obra va a ser obra mano en llave, ¿sí? Entonces, eso para el vendedor o el que está realizando el proceso es un pasivo, es decir, es una obligación, mientras que para la persona que está, está comprando o está adquiriendo es un derecho hasta que se le entregue, ¿sí? Y de la misma forma, una vez que se le entregue, eso tiene que quedar en cero. ¿Hay ¿hay alguna consulta hasta el momento? Bien. Ahora, tenemos acá otras cuentas. Por ejemplo, propiedades de inversión, como se darán cuenta, no tiene cuentas. Entonces, tienen que agregarlas. Y ustedes ponen, si existe una propiedad de inversión, ponen qué propiedad de inversión tienen. ¿Sí? Hay que distinguir que no es lo mismo propiedad de inversión que inversiones permanentes. Perdón. ¿Sí? Los productos de inversión o propiedades de inversión son bienes que por su naturaleza no está siendo utilizada como un activo fijo por la entidad, pero que está generando un rendimiento para la entidad, ¿sí? Ahí deberían ir el tipo de activo que genera dinero, pero que nosotros no lo usamos. Es decir, que si bien tenemos el derecho propietario sobre el mismo, nosotros no realizamos actividades en ahí. Ahora, en cuanto a las inversiones permanentes, estas sí son ya mucho más definibles si quieren. Son acciones, bonos, incluso las mismas cuentas de SAFI, si no son usadas como una cuenta corriente o como una caja de ahorro, sino que se mantiene ahí la inversión, se puede considerar una inversión permanente. Para las empresas que no son cooperativas, para ellos puede ser parte de una inversión permanente lo que son las certificados de aportación, porque van a generar un rendimiento, ¿sí? Luego tenemos los activos diferidos a largo plazo, que como saben, generalmente este grupo de cuenta lo utilizan las empresas de seguro, porque son las empresas de seguro las que tienen mm, mayor diferimiento tanto de activo como de pasivo, es decir, difieren tanto sus derechos como sus obligaciones. ¿Por qué? Porque la obligación la obligación y el derecho no se va a generar de manera automática en el periodo, es decir, cuando se pague o se genera efectivamente la póliza, sino que se va a activar o se va a consumir, dependiendo la óptica en que se la observe, en un periodo a lo largo de un periodo determinado dentro de la póliza. Otros activos de corrientes, los que fueran considerados, ¿no? Que no pudieran ingresar dentro de los otros que están arriba. Luego tenemos los pasivos. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta tal vez? Ok, muy bien. Tenemos lo siguiente, obligaciones bancarias y financieras. Como su nombre indica en este subgrupo, van a poner o van a registrar todo lo que corresponden a préstamos o obligaciones generadas en el sistema financiero boliviano autorizado. Es decir, no se puede generar o no deberían estar registradas aquí otro tipo de obligaciones. Luego tenemos
las cuentas por pagar. Acá ya vienen las cuentas por pagar más genéricas. Las por pagar comerciales, los documentos por pagar y las cuentas por pagar a empresas relacionadas. Como verán, tanto en activo como en pasivo se genera ese tipo de cuentas, ¿sí? No muchas empresas la van a usar porque no muchas empresas están o tienen una participación accionitaria o son parte de un conglomerado. La mayoría más bien son independientes, no cuentan o no están bajo la tuición o no tienen bajo su tuición a otra entidad. Más abajo tenemos nuestras obligaciones sociales y fiscales. Aquí, como verán, están agrupados tanto sueldos y salarios por pagar, beneficios sociales por pagar, cargas sociales por pagar, débito fiscal, el impuesto a las transacciones, el impuesto sobre las utilidades a las empresas por pagar, las retenciones por pagar y otros impuestos por pagar. ¿Sí? Este de retenciones por pagar puede incluir tanto la retención IT, IOE y la R y la retención IUE beneficiarios al exterior. Sin embargo, en otros impuestos puede estar el RC-IVA, ¿no? Pero el 604, el que no está relacionado directamente con dependientes, sino con independientes, o que se generan también cuando existe un finiquito realizado. Entonces tenemos estas cuentas. Si desean aumentar, ya saben, ponen acá agregar y se va a generar una nueva línea de cuenta. Luego tenemos las provisiones, donde básicamente va a ingresar la indemnización. Luego tenemos ingresos diferidos, que como verán es ahorita un pasivo. ¿Por qué? Porque el ingreso diferido se refiere o pone en constancia que hay una parte de nuestro ingreso que sí se está generando, puede haberse generado en el mes, pero que no corresponde al periodo en ejecución. Es decir, que ese servicio o ese gasto efectivamente va a corresponder o se va a tener que imputar como un ingreso en el transcurso de su utilización. Y de momento a la fecha no se utiliza totalmente y es por eso que está generando ese ingreso diferido. Luego tenemos otros pasivos corrientes, aquellos que no podían ingresar dentro de las partidas anteriores. Luego tenemos los pasivos no corrientes. Ahora, las obligaciones bancarias y financieras a largo plazo y las de corto plazo tienen una relación directa, es decir, ambos pueden provenir del mismo préstamo o crédito financiero. Y lo que se tiene que hacer es realizar siempre un cálculo entre lo que es o se va a utilizar o se va a pagar en un año, es decir, si la deuda es en 5 años, el primer año tiene que estar registrado en cuentas por pagar corriente y el segundo, tercer, cuarto, quinto año en cuentas a pagar a largo plazo, entonces en el no corriente, ¿sí? Conforme se vaya avanzando, digamos, estamos en el año 2, lo que corresponde al año 3 va a estar en el corriente y lo que es el 4 y el 5 van a estar en el no corriente. Ahora, luego tener finalmente cuentas por pagar a empresas relacionadas a largo plazo. Luego tenemos eh, previsión para indemnizaciones al personal. Ah, perdón, mil disculpas. Esta de provisiones va a corresponder al aguinaldo y esta de previsión va a corresponder a la indemnización, ¿sí? Ahora, pueden poner, no pueden poner, como verán, no pueden poner directamente aquí el importe. Tienen que agarrar y ponerle la cuenta y poner, puede ser que ustedes manejen por cada persona el beneficio social, por cada persona van a abrir, o finalmente que generen una sola previsión para todos y se pongan de esta manera. Luego tenemos otros no corrientes, que así que no, en este caso no tengo una sugerencia de que podía ingresar ahí, pero está ahí para nuestro uso. Y aquí finalmente tenemos el patrimonio, que está compuesto por capital, reserva y resultados acumulados.
Entonces, en este caso, por ejemplo, solamente hemos puesto capital social pagado, un tanto. Y luego tenemos aportes por capitalizar y ajuste de capital. Los aportes por capitalizar son dinero o aportes que está realizando el socio o los socios y que no han sido incorporados todavía al capital social. En el caso de las entidades SLs y SAs, para realizar ese aumento de capital, tienen que hacer un testimonio de modificación. Entonces, por eso es que existe esa de aportes por capitalizar. ¿Por qué? Porque hasta que no se modifique el testimonio no va a poderse cambiar el capital. Luego tenemos el ajuste de capital, que es donde se registra la actualización del capital. Luego tenemos las reservas. La reserva legal, como sabrán, es 5% mínimo, de acuerdo a ley. Puede ser más, menos no. Y, y se genera cuando existe una utilidad. ¿Sí? Si se genera utilidad, se puede generar la reserva. Luego tenemos el ajuste de reservas patrimoniales y otras reservas. Las de otras reservas son a determinación o a criterio de cada administrador o cada persona que administra su negocio. Es decir, que las mismas van a corresponder a una reserva constituida de acuerdo a los lineamientos de esa entidad, ya sea para precautelar la seguridad o el colchón financiero adecuado, para sostener futuras pérdidas, o por cualquier otra razón que se pueda generar. Luego tenemos el ajuste de reservas patrimoniales, que es donde se registra la actualización de la reserva legal. Si ustedes se han percatado, a partir de mediados de enero otra vez está subiendo lo que es la UFB. De momento no he leído algo que me indique que va a haber ese cambio, pero les voy a mostrar. Perfecto. Vamos acá. A mitad de noviembre existió un declive en la UFB y es por eso que la misma fue en disminución y es por eso también que el colegio determinó que, dadas las circunstancias, no iba a haber o no se iba a realizar la actualización de las cuentas no financieras o los rubros no financieros con el uso de los diferentes ajustes y la actualización por inflación y tenencia de bienes. Pero como verán, al principio estaba bajando, ¿no? 2,35, 8,44, 2,35, 8,37, 30, 23, 16, pero a partir de esta fecha, está 81, a partir del 10, que es cuando baja a su mínimo, por así decirlo, empieza a aumentar. Primero 85, 89, 93, 97 y ha ido aumentando, habiendo una proyección de aumento como tal. Todavía, no, ¿qué ha pasado acá? 58. Estamos bien, perdón. Sí, como verán, está pasando de 2,35,7 a 2,35,9. Entonces, a partir del 10 de enero ya está otra vez en subida. Ahora, esto no significa que a largo plazo se siga manteniendo esta figura. ¿Por qué? Tenemos que tener en consideración que en este periodo va a sufrir tal vez algún golpe si es que tuviéramos que volver a entrar en cuarentena rígida. De momento no hay esa aclaración, ¿no? Pero si pasara, otra vez los indicadores irían en negativo y por lo tanto la OFD volvería a bajar. Estimo que de momento por eso no ha salido una normativa o alguna aclaración por parte del colegio, al menos no la leí. Por fuera de los conflictos internos que creo que tiene nuestro colegio de auditores, la nacional debería haber emitido alguna determinación, pero si no lo están realizando es también en consideración o en prudencia de la situación actual, ¿no? Entonces, por eso tal vez. Luego tenemos los resultados acumulados, que distinguen entre resultados acumulados de la gestión, resultados acumulados y resultados acumulados de periodos anteriores. Acá tenemos la equivalencia entre activos y pasivos. En caso de que nosotros cometiéramos algún tipo de error, al momento de guardar nos va a salir error. ¿Alguna consulta hasta aquí?
¿Alguna pregunta tal vez? Muy bien. Entonces tenemos el estado de resultados. En este caso, tenemos una distinción de nuestros ingresos netos y una de devolución, rebajas y descuentos de bienes y servicios. Entonces, en este punto, ponemos las ventas directas y las devoluciones que existieran. Muy bien. Ahora, como verán, si yo pongo aquí, digamos, que pongo 100 y aquí al lado pongo 1000, de la misma manera se va a generar de manera automática, ¿sí? Este estado financiero igual usa el balance de sumas y saldos, ¿sí? Ahora, como verán, si ustedes quieren, digamos, directamente copiar por líneas directamente de su Excel, ustedes van a tener que agarrar y configurar el Excel para que los puntos los decimales sean puntos y las separadoras de miles sean comas, ¿sí? En este caso tenemos las ventas, que van a ir a nuestras ventas por servicios y demás. Podemos poner agregar cuenta. Luego tenemos los costos de venta. Acá está un poco más distribuido si quieren. Hay costo de productos, flete y transporte de productos, devolución en compras, descuento sobre compras y costo de productos hallados. Pero en caso de que ustedes no consideren que ninguno de estos se alinea a su tipo de contabilidad, pueden agregar otra cuenta. Digamos, en este caso, podríamos poner costos por servicios. Luego tenemos los gastos de comercialización. Perdón. Perdonen. Bien. Aquí tenemos gastos de comercialización y hay una distinción entre gastos de comercialización, gastos de administración, gastos financieros y gastos financieros. Comercialización y administración pueden parecerse o ser similares, pero consideramos que los gastos de comercialización es como su nombre indica, de realizar el proceso de movimiento o de manejo del producto, ¿sí? Es decir, que se va a referir a la comercialización o lo que contribuye a su venta directa. Y la administración ya es más referido al tema de procesos o movimientos administrativos, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en consideración que si es una pequeña empresa, tendría que escoger entre comercialización y administración. Yo les sugeriría que si una pequeña empresa, usen la mayor parte en administración. ¿Por qué? Porque el dueño, si es un unipersonal, también es el que está realizando la comercialización, pero lo que hace es también parte administrativa. Todo está metido a administración, ¿sí? No quitándole esto una relevancia o una importancia a ese tipo de gasto, ¿sí? Ahora, tenemos dentro de los gastos de comercialización y de los gastos de administración sueldos y salarios, que es común, que todos deberíamos tener, o la mayoría de las empresas debería tener, beneficios sociales, comisiones sobre ventas, en el caso de comercialización, viáticos, pasajes, publicidad, la depreciación de bienes de uso con respecto al área de comercialización, la pérdida en cuentas incobrables, que tiene su contraparte en el activo, ¿sí? Solo que en el activo va a restar o va con signo negativo, si quieren, a la parte de grupo de cuentas por cobrar. Y otros gastos de comercialización. Los gastos de administración son un poquito más largos o un poco más detallados al respecto de qué se considera gasto de administración. Podemos sueldos y salarios, beneficios sociales, provisión de aguinaldos, provisiones de indemnizaciones, viáticos, pasajes, servicios básicos, materiales y suministros, fletes y transporte, mantenimiento y reparación, depreciación de bienes de uso también, alquileres, seguros, el servicio de seguridad, gastos generales, gastos de administración. Y recordemos que en este periodo sí se puede adjuntar dentro de esto gastos de bioseguridad. Es decir, la seguridad como tal está hablando de seguridad física.
pero no está hablando de bioseguridad. Entonces puede generarse en este periodo un grupo de gasto que se denomine así, donde podamos englobar todos los gastos realizados por parte de la entidad con respecto a esta emergencia sanitaria, ¿sí? Que son deducibles, que no deberían tener ninguna objeción en su deducibilidad. Muy bien, entonces tenemos esos gastos. Así que nosotros queremos aumentar una cuenta, como siempre, ponemos acá más. Y si nosotros lo queremos retirar porque no lo vamos a usar, le ponemos menos. Ahora, tenemos los gastos financieros. Como su nombre indica, los gastos financieros corresponden a gastos nacidos a partir del proceso de un préstamo bancario, que en este caso básicamente son intereses de préstamos bancarios como tal, otras obligaciones financieras, que pueden ser otro tipo de préstamo, pero no bancario, sino a otro tipo de entidad que no necesariamente es un banco, ¿no? Otros intereses, si es que tenemos préstamos con personas individuales y estamos quedando una tasa de interés, las comisiones bancarias y otros gastos financieros, ¿sí? Luego tenemos lo que es el ingreso financiero, ya que nos genera ingreso por depósitos bancarios, intereses de inversiones temporales y otros ingresos financieros. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? ¿Alguna duda tal vez? Bueno, luego tenemos este que son otros gastos de operación, que en función de si existen otro tipo de gastos que no se contemplen ni en comercialización. Sí, dígame. Perdón, licenciada, quería preguntar, ahora en esta gestión, cuando hagamos los estados de resultados, el ajuste por inflación Sí, va a ser por la UFB al 31 de noviembre, creo, ¿no? sí, sí, Se va a seguir haciendo ajuste por inflación. sí. En el caso del corte a 31 de diciembre de 2020, de momento hasta ahora, no hay nada que nos diga lo contrario. Va a ser con corte o con última fecha de actualización al 31 de noviembre. ¿Sí? Como verán, como les he mostrado acá en el tema de las cotizaciones de la UFB, han ido en aumento a partir del 10 de enero, pero de este periodo, no del anterior. Ahora, de momento no ha salido un pronunciamiento que nos indique que hay que volver a actualizar todo de la emisión regular, digamos, de momento, porque yo estimo que es en espera de ver la evolución económica durante la pandemia, porque recordemos que aún estamos en un proceso de segunda ola, ¿no? Entonces, quizá probablemente exista la probabilidad o la posibilidad de que otra vez todos los indicadores financieros disminuyan, vayan en declive y por lo tanto otra vez la OFB presente esa tendencia o esa característica negativa que has tenido este último mes, digámoslo así, ¿no? Que ahora está en una crecida, pero eso no garantiza que vaya a mantenerse. Por eso es que sí se va a mantener que al 31 de diciembre del año pasado, es decir, a diciembre de 2020, la última fecha, la OFB de actualización o la OFB final para la actualización va a ser la de noviembre. ¿Estaría clara su duda? Sí, gracias. No se preocupe. A usted por la pregunta. Muy bien. Entonces, tenemos estos otros ingresos. Si ven, el ajuste por inflación y tenencia de bienes aparece como otro ingreso y como otro gasto. ¿Sí? Cuando hemos realizado el trabajo, mejor dicho, el envío la anterior vez, hemos hecho una distinción. Acá lo tengo. Tantito, lo vamos a mostrar. Perdón, no, hasta aquí. Tenemos esta distinción. ¿Dónde está? 600. No, aquí está. Tenemos esta distinción. Ahorita vamos a abrir. Habíamos hecho la disgregación de cuánto importe de ese valor se va a considerar un ingreso y cuánto se va a considerar un gasto. Aquí, en esta parte. Digamos, todo lo que está
Recordemos que por saldo, todos los que son saldos deudores se van a considerar gastos y todos los que están como saldos acreedores se va a considerar ingresos. Entonces, bajo ese parámetro hemos puesto, digamos, 140 como gasto y 167 como ingreso, ¿sí? Y poniéndolo en la columna que corresponde. El gasto en el debe y el ingreso en el haber, ¿sí? Luego tenemos las diferencias de cambio que se generan cuando hay una utilización de moneda extranjera en nuestras transacciones y se genera una diferencia por la conversión a moneda local. Y finalmente otros gastos. En este caso no hemos puesto ningún tipo de operación y lo hemos puesto guardar y no ha salido ningún error porque como no hay ningún movimiento, está todo en ceros, no hay nada, no hay ningún movimiento erróneo, digamos, de momento. Ahora tenemos la evolución del patrimonio. La evolución del patrimonio, de la misma forma que los otros dos estados financieros, el saldo se va a generar de manera automática, ya sea en positivo o en negativo, ¿sí? Es decir, que ustedes van a sacar de su balance de sumas y saldos las cuentas correspondientes y van a poner los movimientos y el saldo va a salir de manera automática. Y en este caso vamos a poner, digamos, cuánto estaba al inicio de la gestión, cuánto es al final y va a haber aquí una diferencia que puede ser positiva o negativa dependiendo las características de nuestra entidad y del proceso que ha sufrido. Todo esto está ya en su balance de sumas y saldos. Pero si quisieran corroborar el saldo del patrimonio, lo único que tendrían que hacer es ir a su balance general, ya sea en su Excel que ustedes han hecho o en su balance del sistema que tengan, o finalmente venir acá y revisar. En este caso dice que el total patrimonio es 5,000 y la evolución también tiene que ser por los mismos 5,000. Ponen ustedes guardar y se van a generar esos datos correctamente. Luego tenemos los flujos de efectivo. Al contrario de las otras cuentas, por así decirlo, no se va a generar de manera automática. Es decir, ustedes pueden poner, digamos acá, vamos a poner acá, aquí impuesto, saldo inicial, 500. Vamos a poner acá. Perfecto, 500. Digamos así, y acá un saldo final de 300. Y acá se va a generar esto, pero no les va a salir si es positivo o negativo. Ustedes tienen que determinar en función de si genera o no genera efectivo, positivo o negativo, ¿sí? Es decir, si va a generar o no va a generar ese movimiento real de efectivo, ¿sí? Es por eso que ustedes van a determinar si es más o si es menos, ¿sí? Todo lo que es la primera parte, hasta lo que es depreciación, amortización, las previsiones, las bajas, la provisión para cuentas incobrables, la provisión para obsolescencia, otros tipos de gastos que no estén contemplados dentro del aumento de las cuentas de pasivo y de activo y el ajuste por inflación de tenencia de bienes, van a venir hasta acá y a partir de acá les van a decir cuando disminuya una cuenta por cobrar va a ir en positivo, va a ir en negativo, cuando disminuya, es decir, cuando decrezca una cuenta por cobrar, la misma va a tener un saldo positivo. Es decir, digamos que teníamos un saldo inicial de 500, no, de 5,000 y un saldo final de 4,000. Este 1,000 va a estar bien en positivo. Pero si fuera al revés, que fuera 4,000 y este 5,000, va a salir 1,000 todavía positivo. Pero en este caso dice que si aumenta, es negativo. Y ustedes van a poner así. Van a leer con mucha atención acá, porque acá les está indicando cuándo va a ir en más y cuándo va a ir en menos, ¿sí? Si aumenta impuestos por recuperar, el aumento tiene que ser en negativo. Si disminuye, tiene que ser en positivo. ¿Bajo qué concepto, bajo qué criterio? Bajo el concepto de que toda aquella cuenta que sea un activo que esté aumentando, significa que es un dinero que no ha ingresado. Es decir, no porque nosotros tengamos en el ingreso 5,000 bolivianos, significa que esos 5,000 bolivianos realmente han ingresado. ¿Qué tal si es como en acá? Que los 5,000 es una cuenta por cobrar
ese dinero en realidad no ha ingresado. Entonces, el saldo inicial que tenía al principio probablemente sí se ha cobrado, pero el saldo que tiene al final, esa diferencia de esos 1.000, no se han cobrado. Por lo tanto, esos 1.000 no significan efectivo y por lo tanto deberían ir a disminuir, ¿no? Debería disminuir ese flujo de efectivo que supuestamente hemos tenido con nuestros ingresos, porque nuestros ingresos significarían en teoría que hemos hecho unas ventas y que si hay ventas, entonces el activo, o mejor dicho, el efectivo se ha movido en favor de nosotros. Pero si es una cuenta por cobrar, significa que ese efectivo no nos ha llegado efectivamente a nosotros, ¿sí? Bajo ese concepto, bajo ese precepto, se va a manejar. Y lo contrario sucede en las cuentas del pasivo. Si disminuyen, significa que hemos pagado. Si aumenta, significa que no hemos pagado. Si hemos pagado, significa que ha salido efectivo. Si no hemos pagado, significa que no ha salido el efectivo. Entonces tiene que aumentarse. Puede que esa cuenta comercial por pagar esté figurando como un gasto dentro de nuestro estado de resultados. Pero si está por pagar, significa que aún no se ha pagado. Entonces el efectivo no ha salido. Entonces, cuando ustedes estén realizando, estén llenando este cuadrito, van a hacerse esas cuestiones a partir de aquí y preguntarse, ¿esto aumenta o esto disminuye? ¿No? Y eso tiene que contrastar o ser igual que con su estado de evolución del patrimonio estado de flujo de efectivo realizado por ustedes, ¿sí? Y tiene que llegar al mismo importe, ¿sí? Tenemos, en el caso de inversión y financiamiento, estos son los únicos que pueden ingresar. Todo aquello que no sea inversión o financiamiento bajo este marco tiene que ser operativo. Es decir, por ejemplo, que son inversiones, adquisición de planta de activo fijo, adquisición de intangibles, la venta de la inversión y otras adquisiciones van a ser parte de inversión. Todas estas de inversión tienen que ser compra o venta, salida o ingreso del dinero por la adquisición de algo que va a generar una rentabilidad a futuro. Por eso es que solo hay dos tipos de inversión, propia y externa. Perdón, solo puede haber este tipo de inversiones por compra de activo fijo o por compra de algún tipo de intangible. También puede ser por la compra de algún tipo de derecho o patente, ¿no? Ahora, las de financiamiento solo contemplan los préstamos, todo lo que tenga que ver con préstamos o intereses y también con la emisión de bonos. Cuando estamos hablando de emisiones, es decir, que la empresa genera sus bonos para generar un movimiento de capital, ¿sí? Todo lo que no esté entre estos criterios se va a ir operativo, ¿sí? Si tiene más cuentas, entonces va a ir ahí. Luego tenemos esto, que aquí tenemos que poner el efectivo al inicio. Si nosotros ponemos ahorita guardar, nos va a salir correctamente. Pero este saldo tiene que ser igual que el saldo de balance general, ¿sí? En este caso dice 5.000 y en este caso dice 5.050. En este caso, vamos a decir que el inicio tenía 50. En este caso no había, estaban 0. Ya. Entonces hay una diferencia ahorita, pero es porque no hemos llenado de manera correcta esta parte. Pero es de esa manera que se maneja, ¿sí? Que se va llenando. Como les indico, este estado en particular se distingue de los otros tres porque en este va a generarse el saldo, pero son ustedes los que van a generar sus más o sus menos, ¿sí? Es decir, van a determinar si aumenta o decrementa el efectivo esas variaciones. Luego tenemos este que es el inventario físico valorado. ¿Hasta acá tiene alguna consulta hasta acá? Bueno, en este inventario físico valorado, aunque su nombre indique inventario,
No simplemente se va a limitar a los bienes realizables, sino a todos los bienes que poseemos, como operar, aquí hay propiedad, planta y equipo, inventarios disponibles para la venta, la materia prima, productos en proceso y productos terminados. Acá tenemos esto. Esto acá se va a llenar automáticamente mientras nosotros realicemos el ingreso de nuevos datos. El código lo vamos a determinar nosotros. Por ejemplo, este es de propiedad, planta y equipo. Podemos decir maquinaria 1 y aquí poner qué tipo de maquinaria es, ¿no? Una máquina de coser, digamos. Cantidad de unidades 1, digamos. Y el inventario final valorado va a ser 1. Y bajas no va a haber. Listo. Le ponemos agregar. Ponemos guardar. Ponemos lista. Y ya se genera. Lo propio se hace para cada uno de estos, ¿sí? Entonces se va a generar de esa manera. Luego tenemos la compensación de pérdidas. En este caso tenemos una pérdida neta de 55, de acuerdo a lo que hemos determinado. Y entonces acá van a venir esos. Van a venir esos 55 en esta parte. Porque no se ha generado, no se ha realizado una compensación de las pérdidas, ¿sí? Aún no hay compensación, no hay una utilidad, por lo tanto no hay compensación. Y no tenemos pérdidas en las gestiones anteriores para compensar. Estas van a salir directamente del formulario 500 de cada una de estas gestiones, ¿sí? En la parte que diga pérdida o pérdida tributaria. Entonces eso va a ir acá. No se va a actualizar ni nada, simplemente se va a mantener, ¿sí? De esa manera se va a tener. Luego tenemos el pie de página, donde para registrar los firmantes nosotros tenemos que anotar, digamos, el carnet. Vamos a cambiar en este caso de carnet. Ponemos buscar y automáticamente va a generar el nombre. En este caso vamos a poner atrás el número de la persona y va a generarse. No va a generar otros números de firmante que no estén contemplados dentro de lo que se ha registrado en la parte de personas, ¿sí? Sí o sí tiene que estar en esto. Podemos guardar y podemos ir al inicio. Ya tendríamos todos los datos. Como verán, todos están marcados como bien, menos la cabecera. ¿Por qué? Porque la cabecera no admite, o no debería poder admitir, una fecha que no corresponda a una dentro del periodo donde se está declarando. Es decir, nosotros estamos declarando el 26 de este mes. Entonces debería ser la fecha de realización o la fecha de cierre de los estados financieros hasta el 26. Pero en este caso no. Tendría que realizarse en abril. ¿Por qué? Porque este cliente va a cerrar en marzo. Entonces no podemos tampoco cerrar antes de marzo. Por eso es que en este momento esto figura como mal. ¿Ya? Ahora tenemos estos ITCs y le vamos a poner que no aplican porque nosotros no vamos a emitir ninguno o no vamos a enviar ninguno de estos. Esto no significa que no podamos llenar. Se llena de esta manera. Ponemos acá y nos va a salir. Y nosotros sacamos esto de acuerdo a nuestros estados financieros. Bueno, entonces, básicamente de esta manera se llena. El empaquetado se realiza una vez que se ha generado los archivos o documentos. Si ustedes ven acá, les sale una advertencia y acá les sale cómo tiene que llamarse el archivo. CIAD, estados financieros, 2524, el NIT, el año, el periodo, y tiene que estar en PDF. No va a aceptar otro documento que no sea ese. Y lo propio va a suceder con con el estado, con los anexos tributarios. ¿Sí? NIT, año y mes o periodo. Es de esta manera. Entonces, puedo subir si quieren mis notas que están realizadas. Lo puedo poner, lo puedo eliminar algunas cositas y lo subo.
a la plataforma para que lo tengan. Ahorita lo voy a subir lo que es la planilla tributaria. Mis disculpas, no lo había subido. Los videos ya los he subido hasta el día de ayer. Voy a subir el día de hoy una vez que lo transforme y lo convierta. Y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quisieran ver algo más sobre el manejo del CIAT. No voy a poder hacer el empaquetado y el envío porque ya lo he realizado del mío y de estas otras personas recién corresponden el mes de marzo. Pero solamente es agregar, una vez que esté todo esto bien, empaquetar y se envía directamente con el SIN, como cuando hacemos el envío del el libro de compras y ventas. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces, hasta aquí quedaríamos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Muy bien. Entonces, cualquier duda, si es que tienen al momento de ustedes enviar, me pueden preguntar, no hay problema. Yo voy a tardar tal vez un poquito en responder, dependiendo a la hora que me pregunten y el día. A ratos estoy bastante ajetreada y no les voy a responder hasta un poco más tarde. Pero si me preguntan con tiempito, me muestran o tienen capturas o algún problema con el envío o el empaquetado, yo les doy una mano. No hay ningún problema en ese aspecto. Estamos aquí para colaborarles y yo estimo que igual ya van a realizar sus anuales para sus envíos. Como verán, la instalación y el uso es bastante simple. El llenar o ingresar nuevos contribuyentes tampoco es muy complicado y el manejo relativamente sencillo. Lo único complicado con el CIAT es que sí o sí tiene que estar conectado y sí requiere de un aparato, un CPU mínimamente actualizado que pueda soportar y que no sea muy lento para que no se cuelgue y tengan también un internet firme para que no sufran de bajas y no puedan realizar el envío. Entonces, por hoy quedaríamos hasta aquí. Mañana veríamos lo del facilito. Si tuvieran alguna otra consulta, me avisan y lo vemos antes de empezar el facilito. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Yo subo ya la clase del día de hoy. ¿Sí? Sus nombres al WhatsApp, por favor. ¿No? Que pasa, digamos, de S1 a S2, puede interpretarse de esta forma, ¿no? Antes era una constante 0,2 y ahora es otra constante, ¿no?